saliendo así impecable de las manos purísimas de Dios, podemos decir con justicia que su persona y su vida son un purísimo reflejo de Dios. Apareciéndose en Lourdes a Bernadette, confirmó esta verdad de fe, apareciéndose a Bernadette como yo soy la Inmaculada Concepción. Y este es el culmen de todos los anhelos y afectos de nuestro corazón. En Dios se resuelve todo lo que anhela y desea nuestra alma. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la casa de David. El nombre de la virgen era María. El ángel, entrando en su presencia, dijo: «Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo». Ella se turbó grandemente ante estas palabras y se preguntaba qué saludo era aquel. El ángel le dijo: «No temas, María, porque has encontrado gracia ante Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Será grande, se llamará Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin». Y María dijo al ángel: «¿Cómo será eso, pues no conozco varón?». Él le contestó: «El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo que va a nacer será llamado Hijo de Dios. También tu pariente Isabel ha concebido un hijo en su vejez, y ya está de 6 meses la que llamaban estéril, porque para Dios nada hay imposible». María contestó: «He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra». Y el ángel se retiró. Palabra del Señor. En el camino de Adviento hacia la Navidad brilla la estrella de María Inmaculada con un esplendor, una belleza y una pureza sin iguales, muy por encima y sin comparación alguna con respecto a los demás santos, porque al haber sido concebida inmaculada, esto es, sin pecado original, conservando ella la santidad y justicia originales con la que Dios creó al hombre antes de que éste pecara, saliendo así impecable de las manos purísimas de Dios, podemos decir con justicia que su persona y su vida son un purísimo reflejo de Dios. Podríamos decir que la Virgen María es como un espejo en el que Dios, cuando se mira en él, se reconoce plenamente. En la Virgen se refleja la imagen más perfecta de Dios que pueda haber en pura criatura. Por eso podríamos decir que lo más ínfimo de la santidad que hubo en María es superior a la más sublime santidad a la que hayan podido llegar los santos a lo largo de toda su vida. Por eso quizá la imagen más adecuada con la que comparar María quizá no sería la de
estrella, porque todavía cuando hay estrellas, ¿no?, pues hay oscuridad, sino que quizá podríamos compararla mejor con la aurora, con el alba, o como decimos en las letanías del Rosario, con estrella de la mañana, porque cuando llega el alba se han disipado las tinieblas, la oscuridad de la noche, es decir, del pecado, y ya se anuncia el nuevo día, el día del Señor, en el que aparecerá el sol de justicia, nuestro Señor Jesucristo, para hacernos llegar a todos los rayos del amor de Dios. Ciertamente la Virgen, por un singular privilegio de Dios, fue concebida en el seno de su madre, Santa Ana, desde el primer instante de su existencia, sin la mancha del pecado original. Fue concebida toda pura, toda santa. Es lo que se conoce como el dogma de la Inmaculada Concepción, definido solemnemente por Pío IX en la Carta Apostólica Ineffabilis Deus en 1864, que dice textualmente que la Virgen fue preservada por particular gracia y privilegio de Dios Todopoderoso en previsión de los méritos de Jesucristo, Salvador del género humano, inmune de toda mancha de pecado original. Y curiosamente, 4 años después de esta definición solemne del dogma de la Inmaculada Concepción, la Virgen María, apareciéndose en Lourdes a Bernadette, confirmó esta verdad de fe, apareciéndose a Bernadette como yo soy la Inmaculada Concepción. Y es que Adán, cuando fue creado por Dios, recibió esa santidad y esa justicia originales, pero no la recibió solo para él, sino para toda la naturaleza humana. El problema es que cuando él y Eva cometieron ese pecado personal, llamado pecado original, al ceder a la tentación del diablo, no solo ese pecado le afectó a él y a ella personalmente, sino que afectó a su naturaleza humana, de tal modo que esa naturaleza humana quedó herida por el pecado, en estado caído. Y esa es la naturaleza humana que a nosotros se nos transmite y se propaga generación tras generación. Es una naturaleza humana caída, en estado caído, y que por lo tanto es verdad que no es un pecado que nosotros hayamos cometido, pero sí que es un pecado contraído y que está en la naturaleza humana que nosotros recibimos cuando somos engendrados en el seno de nuestra madre, ¿no? Y por lo tanto es una naturaleza humana en estado caído. Es verdad que por el pecado original no significa eso que la naturaleza humana esté totalmente corrompida, pero sí que es verdad que está herida en sus fuerzas naturales y que está sometida a la ignorancia, al sufrimiento, al imperio de la muerte, inclinada al pecado, inclinada al mal, que es lo que se conoce como concupiscencia. Y es verdad que el bautismo borra en nosotros el pecado original y nos devuelve la vida de Dios perdida. Pero es verdad que se mantienen las consecuencias en nuestra naturaleza humana del pecado original, y esto hace que nuestra naturaleza humana haya quedado debilitada e inclinada al mal. Y eso se mantiene incluso después de haber sido bautizados. Pero esto no sucedió con la Virgen María, porque ella, al estar exenta del pecado original, recibió la naturaleza humana con todo su vigor, sin estar debilitada ni inclinada al mal. Y no solo eso, sino que además, como la saludó el arcángel San Gabriel,
ella estaba llena de gracia. Es más, el arcángel San Gabriel la llamó la llena de gracia, revelando así la identidad más profunda de la Virgen, el nombre con el que es conocida por el mismo Dios, como la llena de gracia. Por lo tanto, la Virgen María, habiendo recibido la naturaleza humana en todo su vigor y estando llena de la gracia sobrenatural, siempre estuvo toda ella orientada e inclinada al perfecto cumplimiento de la voluntad de Dios, no queriendo ni apeteciendo otra cosa en su vida que cumplir la santísima y amabilísima voluntad de nuestro Dios todos los instantes de su vida, preparándose así para decir sí, no solo a todos los momentos de su vida, sino especialmente a aquel momento único, irrepetible de nuestra salvación, en el que Dios hizo la más grande maravilla en la historia de la humanidad, que es la encarnación del Hijo de Dios en las purísimas entrañas de la Virgen María, que tuvo lugar gracias al sí de la Virgen. Y en aquel momento la Virgen se convirtió en digna Madre de Dios. No solo en Madre de Dios, sino en digna Madre de Dios. Y en aquel momento la Virgen se convirtió, por decirlo así, en el nuevo jardín del Edén, más precioso, más bello. Incluso podríamos decir que Dios se paseaba más agradablemente que en el primer jardín del Edén. Por lo tanto, la Virgen María, aunque es verdad que es de naturaleza humana, como la nuestra, no en estado caído, pero al fin y al cabo naturaleza humana, no por eso es inferior a los ángeles, sino que podríamos decir que en el orden de la gracia, que es por donde nosotros hemos de medir a la Virgen, en el orden de la gracia la Virgen no solo es superior a nosotros, sino que también es superior a todos los ángeles y arcángeles, de todos los coros celestiales, es incluso más superior a los más excelsos y supremos serafines. Podríamos decir que la Virgen María es lo más inmediato a Dios que hay, la imagen más perfecta de Dios que pueda haber en pura criatura, el espejo en el cual Dios, al mirarse, se reconoce plenamente. Por eso, al contemplarla, a la Virgen María, reconocemos la altura y la belleza con la que Dios quiso crear al hombre antes de que éste pecara, y que por lo tanto el proyecto de Dios para el hombre es el de llegar a ser santos inmaculados en el amor. Por eso hay un texto del Concilio Vaticano II sobre la Virgen muy bonito, ¿no?, que dice que la Iglesia en la Virgen María ha llegado a su perfección y que mientras que la Iglesia en la Santísima Virgen ya ha llegado a la perfección por la que se presenta sin mancha ni arruga, los fieles, en cambio, se esfuerzan en crecer en santidad, venciendo el pecado, y por eso levantan sus ojos hacia María, que brilla ante toda la comunidad de los elegidos como modelo de virtudes, ¿no? Podemos decir que en María la humanidad y Dios contemplan la altura y la belleza del designio de amor de Dios hacia nosotros los hombres, ¿no? En ella Dios ha podido plasmar perfectamente, bellísimamente, su proyecto de amor hacia nosotros los hombres. Es como si hubiera querido que al menos en una sola criatura hubiera podido dibujar a la perfección, con toda su belleza, el designio que Dios tenía en la creación del hombre. Y esta es la Virgen María. Por eso pidámosle a la Virgen María que nos envuelva en su manto de pureza y santidad, que nos haga participar en algún grado
de su belleza y santidad, de su pureza, humildad y amor a Dios, que frente a la impureza que cada vez llega antes y ensucia el alma de tantos hombres, adultos, jóvenes, incluso, desgraciadamente, niños, ensuciando y deformando su alma con unas consecuencias difíciles de calcular. Pidámosle a la Virgen que nos haga participar y nos conceda esa bienaventuranza de ser limpios de corazón, que son aquellos que podrán ver a Dios. Y a mí siempre me ha impresionado esta bienaventuranza, porque es como la más directa, ¿no? Es como si en las otras se nos dice que el reino de Dios es para ellos, heredarán la tierra, alcanzarán misericordia, serán saciados, serán consolados, incluso llegarán a ser hijos de Dios. Pero en esta bienaventuranza de la limpieza de corazón se dice que verán a Dios. Y este es el culmen de todos los anhelos y afectos de nuestro corazón. En Dios se resuelve todo lo que anhela y desea nuestra alma. Y solo verán a Dios aquellos que son limpios de corazón, ¿no? Por lo tanto, pidámosle a la Virgen tener pureza en nuestra mirada, delicadeza en el trato con los demás, gravedad en los gestos, decoro en nuestra manera de vestir, dejando detrás de nosotros el buen olor de Cristo. Lo conseguiremos en la medida en que comulguemos con el cuerpo y con la sangre de Jesucristo, carne y sangre que obtuvo de la carne y sangre inmaculadas de la Virgen María, que es la carne y sangre que nosotros recibimos cada vez que recibimos la Sagrada Comunión. Así nosotros también, a imitación y a cierta distancia de la Virgen, podremos llegar a ser y poder cumplir ese designio de amor de Dios al crear al hombre, llegar a ser santos e inmaculados en su presencia, para gloria de la Santísima Trinidad y salvación de las almas. Oremos. Señor Dios nuestro, el sacramento que hemos recibido repare en nosotros las heridas de aquel primer pecado, del que preservaste de modo singular la concepción inmaculada de la Santísima Virgen María. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz.